La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. When I was young, it seemed that life was so wonderful. La ventana de los libros. A miracle. Con Marina San Martín. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully, watching me. But then they send me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. Son las 6 y 8, las 5 y 8 en Canarias. Abrimos la tercera hora de programa con nuestra librera, escritora Marina San Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Con nuestro profesor de la Escuela de Escritores, también periodista y escritor, Jorge Dione. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, Rafa, que hemos visto una carta a la directora del País que hemos dicho esto, hablando de lecturas de verano. Hablando de libros y de lecturas de verano, la carta se llama La lectura de tu verano, la firma Juan Antonio Pavón, de Dos Hermanas, en Sevilla. Y claro, el arranque nos ha llamado la atención. Dice: si al besar a alguien no sientes el incontenible deseo de querer quedarte a su lado, vuestra historia ha acabado. También ocurre con los libros. Si no lees sus páginas con absoluto desenfreno y quieres devorarlas de un plumazo, ese libro no es para ti. Déjalo. Ya no me da vergüenza dejar libros a medias. A mí me costó mucho tiempo dejar un libro a medias hasta que escuché a Benjamín Prado que él lo hacía, y eso fue como una especie la de bendición, liberación, ¿no? sí. Vete ya liberada. lo que quieras. No sé, para Marina, para Jorge, para ti. Yo constantemente dejo los libros a medias. ¿Sí? Sí, creo que cuantos más libros veo... Sin remordimiento. Sin remordimiento, porque más consciente soy de todas las posibilidades que se van a quedar ahí esperando a cambio de un libro que no me apetece mucho besar, ¿no? Entonces paso de él y cojo otro. ¿Tú, Jorge? A mí me cuesta, pero vamos, yo creo que hay un intermedio entre el desenfreno y la apatía, Claro, ¿no? es que esta carta lo de... Yo creo que hay pues muchos buenos besos que Si no son lees- sin desenfreno, muchas buenas noches. Si no tardes. lees sus páginas con absoluto desenfreno, Vamos. es un órdago eso, pero... No, claro. Pero ¿qué Yo no- margen yo le suelo dais acabarlos, a los pero libros? bueno, voy a tomar nota de lo que estáis contando. Perdón. ¿Qué Sí. margen le dais? Yo unas 100 páginas, pero te Bueno, ya confieso es. que hay veces que menos, ¿eh? Hay veces que menos. Porque yo creo que también cuanto más lees, más te cuesta encontrar algo que te guste, porque muchas cosas te suenan a repetido. Entonces enseguida, pocas veces pasa que te equivoques, que puede pasar, pero muy pronto te das cuenta de lo que ya has leído antes. Yo no sé, también depende del tipo de libro, ¿no? Hay veces que dices, esto va a mejorar, esto va a mejorar. Tienes esa sensación de que va a llegar. Y hay otras veces que a los 10 páginas, 20 páginas dices, no, Se te cae de las esto no manos. va a mejorar. Ya lo ves venir. Bueno, pues eso es también tu liberación, Rafa. Sí, sí. A partir de ahora cambiará mi forma de leer, creo yo. Voy a anotar otra frase de la carta que dice: el tiempo es limitado y el verano avanza tan rápido como la vida misma. Madre mía, pero siento un poco de angustia vital. Es como que todo se va a acabar y tenemos que hacer todas las cosas cuanto antes, ¿no? Carpe diem. O todas las cosas que nos gustan. Eso es. Y a veces hay libros que son un poco complicados, no sé, pero que dices, esto hay que leerlo, ¿no? O que lo dejas y lo retomas en O otro lo momento de retomas. tu También. vida y es el momento adecuado. O también. sea, decir que no ahora Ese es otro tema, no es significa decir que no para siempre. Bueno, hace unas semanas la Federación de Gremios de Editores de España dio a conocer los resultados de su informe anual, que destaca que el sector que experimentó un mayor incremento de ventas el año pasado fue el de la literatura infantil y juvenil. ¿Vosotros lo notáis en la librería, Marina, este boom de los libros para niños y para jóvenes? Sí, de todas formas yo creo que lo que notamos sobre todo no es tanto este crecimiento de este año como un crecimiento sostenido. Yo creo que va en paralelo, que los lectores infantiles cada vez son más porque los adultos están más concienciados de la importancia de la lectura. Es una buena noticia. te iba a decir. Exacto, y luego la excelente oferta editorial que hay, porque cada vez hay más y más variada. Jorge, ¿y tú como profesor de escritura, es un género complicado el infantil? Muchísimo. Yo, vamos, por mis compañeros y compañeras, que, bueno, voy a hacer una pequeña publicidad, que se ha publicado un libro en la Escuela de Escritores que es escribir literatura infantil y juvenil. Sé que es muy complicado, Ay, muy qué complicado, porque siempre toda narración de este tipo tiene varios planos. Entonces tienes que moverte en esos planos de no ser del todo explícito, pero sí decirlo. Es complicadísimo. Yo lo que se veo por la experiencia propia es que estos no tienen problema en dejarlo.
Exacto. No, es un lector muy exigente. O en Muy hacer, exigente. o en hacer Si no les cosas gusta, distintas con el libro. Se acaba el libro y vamos a hacer Exacto. otra cosa. No solo lo leen, a veces lo muerden. No, esto no me gusta. Usos creativos, ¿no? del libro. Exactamente. Vamos a saludar a dos escritores de este sector, Lluís Casañ, de la editorial Mosquito Books, y Clara Cortés, editora del sello Astronave, que estáis los dos en Radio Barcelona, ¿verdad? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Dais fe de este momento dorado para los libros para niños y para jóvenes? Yo estoy de acuerdo en que es una tendencia, o sea, no es un momento puntual, sino que es una tendencia porque yo creo que nos estamos asimilando a otros mercados, a otros públicos, a otras familias de nuestro entorno geográfico, y cada vez más pues eso, las familias, los padres jóvenes acostumbran a tener libros en casa, a leer antes de acostarse, a intentar asumir o abordar ciertos temas difíciles, complicados, simpáticos, antipáticos a través de la literatura, y por lo tanto es un crecimiento constante. Nosotros no hemos notado un avance espectacular este año, por ejemplo, pero sí es un crecimiento constante de las ventas. Sí, y lo que decíais de la variedad también ayuda un montón. El hecho de que se hable de todo y cada vez haya más y más de dónde elegir, al final, pues obviamente aporta muchísimo. Los niños, lo que decíais también, son muy, muy exigentes y en ese sentido también piden un montón, piden variedad y piden que se hable de las cosas que ellos quieren escuchar. Mosquito Books está especializada en álbum ilustrados. Astronaves también sello de literatura infantil y juvenil, pero pertenece a la editorial de cómics, Norma. El cómic y el álbum ilustrado, que es en lo que están centrados vuestras editoriales, ¿son un buen vehículo para aficionar a más lecturas a los chavales? No, yo siempre digo que el álbum ilustrado poco a poco ha dejado de ser un tipo de libro. Ajá. O sea, el álbum ilustrado era un tipo de libro para ser un vehículo. O sea, el álbum ilustrado ya no es un tipo de libro, es un vehículo con el cual se pueden contar absolutamente todo. Nosotros, en Mosquito Books, somos especialistas precisamente en contar relatos de no ficción. O sea, nosotros no nos dedicamos a los cuentos, a la ficción, sino que nos dedicamos a contar cosas que ocurren. Nos dedicamos a difundir valores relacionados con la naturaleza, con los animales, temas de todo tipo, libros que hacen soñar a través de destinos curiosos, conocer gente. Y todo esto, cada vez más, se puede hacer a través también del álbum ilustrado. Estamos ahora, últimamente, nosotros y otros editores estamos asumiendo temas que hace algunos años no podían ni pensarse en formato álbum ilustrado. Nosotros estamos haciendo un libro que está funcionando muy bien, que se llama Femina Sapiens, que es un libro sobre evolución humana desde el punto de vista de las mujeres, de los hallazgos arqueológicos de las mujeres. Esto hace unos años era absolutamente impensable, y cada vez más lo que hacemos es asumir, abordar y tratar temas que antes eran absolutamente impensables. Es que eso es una percepción mía, pero no sé si es correcta, ¿no? Que cada vez hay más recursos, por ejemplo, en libros de infantiles, también por experiencia personal, que me fijo más, para apoyarnos en los libros y hablar de temas complicados a nuestros niños. Claro. ¿Es así, no? ¿O es una experiencia mía? O sea, esto hace unos años no existía. Yo pienso que es así. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún libro publicado en este sentido que ahora voy a comentar, pero hay álbumes ilustrados sobre la muerte de un ser querido. Uh-huh. Hay álbumes ilustrados sobre los celos entre hermanos cuando nace un bebé. Uh-huh. Antes eran libros muy sesudos para los padres y tal, y hoy están tratados en formato álbum ilustrado. Y cada vez más, nosotros hemos probado un par de veces, y la verdad es que los padres lo están agradeciendo mucho, cada vez más nos piden no solo libros muy bonitos, con un texto sólido, sino que nos piden recursos para que los padres puedan utilizar ese texto y esas ilustraciones con fines educativos o con fines de divulgación, yo qué sé, científica o lo que sea.
Clara, que te oigo sentir. Sí, para mí sobre todo es el hecho de que con los niños se puede hablar de todo, y para mí el álbum y la literatura infantil es el camino para hacerlo. En la literatura infantil, la diferencia que tiene con literatura para juvenil o más adultos es que estás adaptando la forma de hablar del tema que quieres hablar con el público y la edad que tiene. Entonces, lo que comentaba Luis es que al final puedes hablar de lo que sea, y cada vez hay más libros que hablan de pues la muerte, los celos, incluso, no sé, problemas alimenticios, cosas que parecen más fuertes para los niños y que así de primeras muchas veces nos da la sensación de que no lo van a saber asimilar, pero lo estás haciendo para ellos, en un formato que es para ellos. Y no es solo cuestión de lenguaje, sino también a nivel libros que ellos, o sea, son los que se les presenta en el cole, las lecturas que hacen en clase son este tipo de formatos, con una letra que ellos empiezan a poder leer, y de repente ya les das ese libro en las manos, les das la autonomía de decir, toma, descubre tú esta historia, está escrita para ti, para que este tema no se te deje fuera, porque no es una cosa que no te vayas a encontrar a lo largo de tu vida, sino que puedas entrar como en la conversación, claro, que va a seguir existiendo, digamos, ponerte a su altura. Bueno, también creo yo, no sé qué pensáis vosotros, que además, como todo lo que está bien hecho, más allá de que los libros infantiles sean lectura para público infantil, y muy especialmente en el caso del álbum ilustrado y en el caso del cómic infantil, trasciende a ese público y acaba muchas veces también en manos de los adultos, ¿no? Tienes razón, sí, muy buena intuición. Nosotros hemos pasado muchos años, en la portada de nuestros libros, de Mosquito Books, hay una leyenda que dice, libros infantiles, puntos suspensivos, o no. Porque sí, evidentemente son libros infantiles, tienen una guía pedagógica y tal, pero es que nos damos cuenta, y eso nos lo comentan muchos colegas europeos. Nosotros, toda la producción que nosotros hacemos es propia, por lo tanto intentamos vender a Europa lo que estamos creando nosotros. Y los colegas europeos nos dicen cada vez más que hay una horquilla entre el 20 y el 25% de compradores que no tienen hijos, que es el gusto por tener ese libro y por tratar ese tema de la forma en que se trata. Piensa que un álbum ilustrado es un edificio que es muy aparente, es muy bonito, pero que por dentro está muy trabajado, porque es que hay que currarse mucho el texto, el tono. Lo que decía Rafa tiene mucha razón, o sea, crear un texto para niños no es nada sencillo, se parece mucho a la poesía, hay que destilar muchísimo el contenido, y una ilustración moderna, pero al mismo tiempo que el niño la entienda, o sea, es un tema bastante complicado de hacer. Sí, hay que tratarlo con delicadeza, como todo, pero lo que comentabais sobre que son al final los adultos también los que lo reciben, al final los adultos también son quienes acceden primero a ello, quienes lo compran, quienes lo seleccionan para los niños muchas veces. Entonces hay como que encontrar el balance entre algo que sea bonito e interesante para ambos públicos. ¿Qué tipo de historias dentro de vuestras editoriales os piden más o tienen más éxito entre los lectores? Nosotros, uno de los temas estrella en nuestro caso son los animales. Animales, ecología, biodiversidad, etcétera. Y en este sentido, lo que te comentaba antes, o sea, intentamos encontrar no solo anécdotas de animales, que también, porque son unos clásicos que siempre funcionan y que siempre gustan, sino, por ejemplo, ¿tú sabes qué institución mundial decreta cuando una especie animal se ha extinguido? Es complicado. Casi nadie lo sabe, porque es una especie de, es una institución como muy académica y muy seria. Veo gestos de preocupación y silencio en la mesa. Nadie dice nada. Lo he visto. Bueno, no lo he visto, lo he notado. Entonces, es una institución que tiene la sede en Londres y que tiene una cosa que se llama la lista roja. Entonces, la lista roja es una lista que se publica, me parece que un par de veces al año, y que indica, pues, esta especie animal estaba en peligro de extinción, y gracias a lo que han hecho pues unas comunidades o unos científicos y tal, pues ya no está en peligro de extinción, sino que está en peligro, no de extinción, pero solo en peligro crítico, o al revés, o una especie que estaba en peligro de extinción se ha extinguido definitivamente. Entonces, nosotros hemos publicado un álbum ilustrado sobre la lista roja, que es un tema, que es un libro que se llama Ama, Cuida, Protege.
lo digo como un ejemplo de un libro complicado, un libro difícil, pero un libro que si se trata en formato álbum, con un texto adecuado para los niños y unas ilustraciones adecuadas, pues en nuestro caso funciona muy bien. Todo lo que sea animales funciona muy bien. Naturaleza, biodiversidad, etcétera. Y después, otro tema que hemos descubierto, que es un tema así como muy genérico, algo más difícil de explicar, son destinos, países, cosas que lleven a los lectores y las lectoras a soñar. Por ejemplo, hemos publicado un libro que se llama Rutas. Las principales rutas, pues, y les hablas a los lectores y a las lectoras de la ruta de las sedas. Qué bueno. O de Marco Polo, o sea, muchísimas rutas. Entonces, en realidad, son historias para que los niños y las niñas puedan soñar. Clara, en tu caso, además de editora, eres autora, ilustradora. Sí. No sé cómo se compagina o si qué faceta pesa más o cuál disfrutas más en realidad. Son bastante compatibles realmente, porque una nutre a la otra, y la parte creativa apoya muchísimo la parte editorial y viceversa. Y ver las cosas que se piden y las cosas que se reciben apoya mucho la parte creativa también y la nutre. Y luego la perspectiva de autora, ilustradora, también como que da una cierta empatía respecto a los autores e ilustradores con los que trabajamos. Eso nos pasa a muchos, ¿eh? Porque yo también soy autor. Yo no soy ilustrador, no soy un patoso. Yo sigo, como sea, el 6 y el 4, aquí tienes todo el no. Yo en el tema de la ilustración no entiendo nada. Lo dejo a los que realmente saben. Pero es lógico que muchos editores de libro, de álbum ilustrados, seamos también autores, porque es que muchas veces el libro no parte de una idea que te llega por correo electrónico de un autor que te dice, oye, ¿quieres publicar este libro? Y tú dices, qué buena idea, sí. Sino que lo que en el 95%, el 98% de los libros de Mosquito somos nosotros, mi socia y mi hija, Mía y yo, los que pensamos los temas. Oye, estaría muy bien publicar un libro sobre pues las últimas personas que han vivido en no sé qué sitio. Entonces, sí, pues es un tema muy interesante. Buscamos un ilustrador que pueda funcionar. Pero después, al final, lo que tenemos que hacer es escribir el libro, porque el libro no existe, claro, ¿no? Entonces, muchas veces, casi sin querer, decimos, oye, ¿y el texto dónde está? Pues venga, vamos a escribirlo. Hay otra cosa que creo que con respecto a los años anteriores a estos, relativamente hace pocos años, la literatura infantil y juvenil pecaba un poco de condescendiente. Y sin embargo, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que eso es uno de los rasgos que ha hecho que esto se revolucione bastante. El hecho de haber dejado de lado la condescendencia y mirar al niño de tú a tú. Sí, yo creo que es fundamental, en plan de, creo que parece una tontería, pero tratar a los niños como tontos, los niños se dan cuenta. Claro. Y esa condescendencia de la que hablas es tan importante para que también los niños te reciban y te escuchen. Lo que les quieres contar, algo que ya salga de una editorial o ya salga de un autor, parece importante. Muchos autores de libros infantiles son padres y las ideas que traen vienen de las propias necesidades que ven en sus hijos, en sus amigos. Al final, cuando tú intentas comunicar un mensaje, tienes que, o sea, es lo que comentaba antes de un poco bajarte, o sea, ponerte de rodillas para mirar a la cara al niño y decirle, te estoy hablando de tú a tú, porque no tengo que adaptarme porque tú vas a entender las cosas de esta manera y no quiero que pienses que soy, o sea, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? En plan de cuando alguien te trata con esa superioridad, rechazas inmediatamente lo que te está intentando decir. Entonces creo que últimamente las historias se están escribiendo y se están trayendo muy desde esa posición, mucho más de te estoy respetando porque te quiero hablar y te quiero contar esto y creo que es importante. ¿Y qué tipo de historias triunfan en Astronave, Clara? Sobre todo yo diría que las que hablan de diversidad y de igualdad, las que hablan de chicas al poder, chicas guerreras. Tenemos un montón de historias como puede ser Bonitas, un clásico de Astronave de las chicas bonitas, también se manchan, juegan al fútbol, se visten. Historias como puede ser La princesa y el pony, una chica que está hecha para ser una princesa pero que ya realmente quiere estar a la altura, o sea, quiere hacer las cosas que hacen los demás, por ser una chica no se queda atrás. Las chicas y los chicos también pueden, que es una historia que de hecho se da la vuelta porque da la vuelta a los roles de género. Y recientemente La damisela que no está en apuros, que es una lucha entre el narrador y la protagonista, porque el narrador quiere imponerle una historia a la damisela y ella se resiste. Yo creo que estas son las historias que más triunfan en Astronave. No diría solo en un tono así como más femenino, sino también diversidad en cuanto a orientaciones, en cuanto a tipos de cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Creéis que un libro
puede cambiar la vida de un pequeño lector, o a vosotros os ha pasado? Definitivamente. A ver. Yo no... A mí me no. Estás pensando en algo, Clara. Ese definitivamente ha sonado a que tienes un título en mente. Hay alguien en la cabeza. Ha sido muy... a mí me ha pasado. O sea, yo cuando empecé a leer de pequeña, para mí fue abrir una ventana. Y creo que si ahora estoy aquí con todas mis facetas es porque los libros fueron tan importantes para mí que los he querido seguir manteniendo. Y tengo muy claro por reseñas que he leído, por comentarios en internet, por comentarios en ferias, porque al final son los momentos en los que estás en contacto, un extremo de la cadena que es la edición y el otro extremo que es la lectura. Cuando entras en contacto con los lectores te das cuenta de que efectivamente algo que tú has decidido sacar al mundo ha tenido un impacto, porque justo hablaba de algo que le hacía falta a ese niño, o justo se lo ha recomendado a otra persona, y el orgullo de haber recomendado una historia y haber ayudado aplica. O sea, a mí me pasó tanto cuando era pequeña como cuando era más adolescente, y es como la prueba que yo necesito para saber que efectivamente esto pasa. Yo no sabría identificar un libro, pero sí estoy de acuerdo contigo en que todo esto parte del amor a los libros, del amor a la lectura y el amor a los libros. Yo, si no me hubiese entusiasmado leer desde muy pequeñito, quizá no habría fundado mi propia editorial, pero es que antes de fundar mi propia editorial ya trabajé en otras editoriales, con lo cual mi vínculo con el mundo editorial viene del amor por los libros. No puedo identificar un libro que haya cambiado la vida, pero sí estoy seguro de que yo no sería el mismo si no hubiese leído el porrón de libros que he leído. Y esa magia que ahora comentaba, de que de pronto una idea, un valor, una cosa que se te ha ocurrido se convierta al cabo de los meses en un libro, en unas tapas, un papel, y que eso transmita pues un sentimiento, un valor, un conocimiento, eso es pura magia, y eso es para los editores, y para los libreros y para todo el mundo al que le gustan los libros, eso es pura magia. Y después de toda esta conversación y con esa referencia que hacéis al edificio que hay detrás del libro, me queda la sensación de que debe ser mucho más difícil editar pensando en jóvenes que editar literatura para adultos. ¿Tenéis esa sensación vosotros? Yo siempre digo que como adulto leo libros que nunca editaría. A mí me divierte mucho mi trabajo porque es mucho más que... no sé, yo creo que editar para adultos es determinar o tener la sensibilidad, que es complicado, para descubrir la calidad o el arte o la emoción en unas líneas escritas y publicar ese libro para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Nosotros, los editores de Álbum Ilustrado, hacemos un trabajo distinto a ese, por lo menos en el caso de Mosquito. Primero tenemos que pensar en qué tipo de libros queremos publicar. Nosotros ahora estamos reunidos pensando en nuestro plan editorial 2025, y pensamos no solo el libro que vamos a publicar, sino el tipo de libro que vamos a publicar. Y después empezamos a vestirlo, buscamos a ilustradores, después buscamos textos, nos manifestamos en este sentido. O sea, creo que son dos cosas que no tienen mucho que ver. Todos son libros, todos son el hecho de poner un libro al alcance de todo el mundo a cambio de un dinero para que podamos subsistir, pero creo que son trabajos bastante distintos. Yo he trabajado en editoriales grandotas que también, aparte del libro infantil, se dedican a otros libros, como Planeta o como Salvat o como Anaya, y los trabajos en sí no tienen mucho que ver. Clara, ¿compartes esa visión? Es para mí, creo que la mayor dificultad en publicar y en editar para jóvenes es la constante actualización. Creo que hay que tener en cuenta que la juventud, ya sea unos 6, 8 o 12 años hoy en día, no es la misma que hace 5 años, no es la misma que cuando yo era pequeña. Hay que constantemente saber qué se está pasando, qué se está hablando y cómo se vive el mundo. Porque a veces me da la sensación de que hay mucha gente que habla para los niños, pero lleva mucho tiempo sin hablar con un niño, o sea, saber qué se cuece en su mundo, cómo se lleva, qué está de moda, qué palabras usan, etcétera, etcétera. Entonces creo que la dificultad más importante a la que nos enfrentamos es estar al día de su mundo, porque a veces ya nos cuesta estar al día de nuestro propio mundo. Es verdad.
Claro, por eso a veces sale esta cuestión de nos están cambiando los cuentos de toda la vida, nos están cambiando los cuentos infantiles de siempre. No existe ese siempre. O sea, los cuentos han ido cambiando generación a generación y siguen cambiando, claro. Justo. Los cuentos y los valores que transmiten los cuentos. Y además, que a veces... Menos mal, claro, claro, si no sería estático. Si no... O sea, el mundo editorial no es una cosa que esté ahí en un sitio determinado, aislado de cualquier cosa. O sea, estamos en medio de la sociedad y vivimos de y por y para la sociedad. Y eso es cambios continuos. Y nosotros lo notamos en niños que empezaron a leer libros de Mosquito hace 5 años y que ahora vienen y nos cuentan otras cosas. Nosotros lo pasamos muy bien en la Feria del Libro de Madrid o el Día de San Jordi en Barcelona, porque salimos a la calle y los editores casi nunca vemos al cliente final, y eso es muy divertido, porque te viene un niño y te dice, sí, es que yo me leí hace 4 años un libro tuyo, pero es que ahora es muy aburrido este libro. Y dices, ¿y por qué? Pero los niños son geniales, los niños y las niñas son geniales cuando critican los libros. Sí. Y les dice, ¿y por qué? Y dice, pues no lo sé, pero ahora es aburridísimo este libro, yo me duermo. Y ¿por qué? Porque van cambiando, los valores cambian las personas, cambian los padres, cambian los abuelos. Hay un público muy importante en los álbumes ilustrados que son los abuelos. Cambian los abuelos, o sea, un abuelo de hoy no es un abuelo de hace 15 años. Todo lo contrario, claro. Bueno, todo lo contrario no, pero sí. Son muy distintos los abuelos de hace 10 o 15 años a los abuelos de hoy. Y lo que dice Clara, la importancia de escucharles y de hablar con ellos y de saber qué les interesa, cómo se lo cuentan entre ellos. En fin, tenemos que hacer unos minutos de pausa para la publicidad, Lluís y Clara, pero ahora retomamos, escuchamos los microrrelatos y nos ayudáis a votar el mejor de la semana, ¿os parece? Perfecto, muchas ganas. Gracias. Sassy boom. Lovers say that a friend, when they're thrilled to romance, it means that they're so good. Sassy boom. So I say it to you, like the French people do, because it's all so good. Every word, every sight, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's there. La Ventana, en Ser Podcast. Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plans, I took you, beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous border. It broke the heart of men and flowers and girls and trees. Estamos aquí en la Ventana de los Libros charlando con nuestra librera Marina, con Jorge Dioni, con los editores de libros infantiles Luis Casángez de Mosquito Books, Clara Cortés de Astronave. Se incorpora nuestra farera veraniega mayor, Julia Molina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estaba yo aquí pensando, Jorge, los libros infantiles de alguna manera son algo parecido a los microrrelatos, ¿no? Porque condensan una historia con muy poquitas palabras. Con muy poquitas palabras, tienen que hacer ese trabajo de destilación que comentaban antes Luis y Clara. Luis y Clara, vosotros no sé si escribís también microrrelatos, pero se puede hacer ese paralelismo de alguna forma. Por supuesto, a veces los autores, antes decíamos que nosotros escribimos, pero a veces no escribimos nosotros, sino que encargamos, pues por ejemplo, a un especialista en, yo qué sé, en coral. Nosotros estamos intentando hacer un libro sobre los corales. Y entonces buscamos a un especialista. Y a este especialista le decimos, pues ahora tienes que escribir para niños. Y no es capaz, porque no es capaz de destilar, de hacer un microrrelato, de que cada una de las páginas del libro de corales tiene que tener, no sé, 300 palabras. Y todo un especialista, todo un divulgador científico, a veces
algunas veces no, pero algunas veces no son capaces de usar esa técnica de destilación de lo que uno quiere decir en pocas palabras. No, es que esto es de condensar una historia en tan pocas palabras, es todo un arte, y lo vamos a escuchar ahora con nuestros finalistas semanales. Los directores de cine eligen una banda sonora para contar una historia. Este verano en La Ventana, nosotros ponemos la banda sonora y tú la historia. Puede ser de amor. No puedo vivir sin ti. De viajes. Mira papá, que me voy de la ciudad. Callejeras. Real, reconoce real, pero hay tanto falso. De lo que quieras. Relatos con banda sonora. La Ventana. Vamos a saludar a las finalistas de esta semana, Elena Betancourt, Mar Horno y Laura Virumbrales, que son tres de nuestras habituales. Jorge, está participando bastante gente, decimos, a pesar de ser agosto. Sí, y esta semana, a pesar de tener un día menos. Demás, efectivamente. Sí. Elena tiene, ¿cuántos? 150. 150 microrelatos nos han llegado, maravilloso. Uno de ellos, el de Elena, tiene 55 años, es de Tenerife, ha sido finalista 3 años consecutivos en Relatos en Cadena, fue finalista en 2019, 20 y 21. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Escribes desde hace un montón, desde que eras pequeña. Bueno, cuando era pequeña pues empecé que me gustaba leer todo lo que había por casa, aunque no tenía libros infantiles, la verdad. Leía pues cualquier cosa, las novelas del oeste de mi padre o los clásicos que él tenía, y luego escribía, pero durante muchos años no escribí y lo retomé hace unos 6 o 7 años. Bueno, lo retomaste hasta el punto que acabas de publicar un libro de poesía infantil. Sí, acabo de publicar un libro con SM que se llama Minimundos, que es el que ganó el premio Luna de Aire de poesía para niños, sí. ¿Qué peculiaridad tiene escribir para niños? Lo estamos aquí comentando con los editores, pero para ti, ¿por qué escribir para niños? Bueno, pues la verdad que escribir para niños es difícil, yo creo. Pero cuando lo tomas desde el punto de vista de la poesía, quizás como buscas la música de las palabras, la música puede ser... no es tan complicada de encontrar un punto de unión entre lo que le puede gustar a un adulto y a un niño, ¿no? Yo busco temas que sean como de mucha fantasía, mucha imaginación, pero sobre todo mucha música interior en los poemas, de manera que cuando los leen en voz alta, pues les encante, ¿no? Esa musicalidad. Esa musicalidad, sí. Pues vamos a saludar ahora a Mar Horno, tiene 54 años, es de Jaén, es documentalista y también ha sido finalista anual en varias temporadas. Mar, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes y a todos los que te acompañan. En tu caso, ¿tú eres lectora desde muy niña? Pues yo creo que leía antes de aprender a leer, porque ya leía en los labios de mi abuela los cuentos de tradición oral que ella me contaba. Yo desde muy pequeñita soy una grandísima lectora. No concibo la vida sin leer y no paso un día de mi vida sin que lea. Qué maravilla. Ya, hablando de la importancia de la lectura en los niños. Sí, mi abuela era analfabeta, pero contaba unos cuentos maravillosos. Mari, ¿tú también tienes libros publicados? Pues tengo 2 de microrelatos, porque es mi pasión el microrelato, y acabo de terminar una novela y otra novela infantil, que me ha encantado hoy el programa, sí, esta sección, porque habéis hablado mucho de la literatura infantil y bueno, sí que me resultó muy difícil esa novela infantil, pero un poco me llevó a escribirla, que mis hijas se hacían mayores, ¿no? Y era por conservar un poco ese mundo de inocencia y de fantasía que yo siempre asocio a la infancia. Es que está todo muy cuidado en este programa. Qué bueno, es el nivelazo de nuestras oyentes. Laura tiene 42 años, es de Madrid y también es del sector, es correctora en una editorial. Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también finalista en otras temporadas en Relatos con banda sonora. ¿Escribes también desde pequeña?
Sí, escribo desde siempre, o sea, pues bueno, lo típico de empezar escribiendo diarios, empezar aventurándote luego a escribir un cuento en el colegio y seguir. ¿Tú recuerdas, estamos hablando de literatura infantil y juvenil, ¿tú recuerdas algún libro en tu infancia o adolescencia que te hubiera cambiado o que te haya marcado especialmente? Mira, yo recuerdo muchos, pero lo que sí que recuerdo es que, como ha dicho, creo que ha sido Mar también, que a mí antes de yo aprender a leer, yo los escuchaba los cuentos, los que me contaba mi padre, o incluso las típicas cintas de cassette que ponías, y yo me las ponía una y otra vez. Y eso para mí, yo creo que a mí me marcó eso, o sea, el no poder vivir sin historias. Qué bueno eso. Clara, Luis, ¿qué pensáis cuando recibís estos mensajes? Bueno, lo sabéis de primera mano, pero... A mí es que me hace muchísima ilusión, me hace muy feliz, porque es lo que decíamos antes de que las historias te marcan cuando eres pequeño y te acompañan para siempre. Total. Yo creo que cuando escuchamos esto nos animamos. Sí. Hombre, es que ser parte de eso es que emociona. No nos vamos a hundir de inmediato, por lo menos. Tenemos un futuro. Déjame que diga una cosa respecto de Laura. Su trabajo... has dicho que era correctora, sí. Es un trabajo fundamental, un trabajo invisible. Nadie habla de los correctores editoriales y es un trabajo absolutamente fundamental. O sea, es esas cosas que cuando no están, lees un texto y dices, ¡oh, qué feo! Se nota. ¡Qué feo! Y cuando están, dices, qué bonito, pero nadie piensa en el corrector. O sea, que nadie piensa, ha sido un Laura. homenaje a ti, Laura. Sí. Laura, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo? Bueno, que es muy minucioso, que tienes que estar muy atento, muy concentrado, pero quizás también a la vez es la parte que a mí más me gusta, o sea, me encanta, es que me encanta este trabajo, la verdad. Qué bien. Bueno, vamos a escuchar los 3 microrrelatos y vamos a votar. El primero, el de Elena, se llama El contrato de amor. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Me compré un año de amor en unos grandes almacenes y al salir me pidió la hora un caballero muy atractivo. Supuse que era el elegido y le invité a un café. Divertido, considerado, mismas aficiones, adorable. Quedamos para el día siguiente y para el otro también. Nos enamoramos, pero a los 9 meses enfermó. Volví a la tienda y les dije que algo había ido mal, que no se había cumplido el tiempo del contrato, que mi marido estaba grave y necesitaba cuidados. Me contestaron que era ahora, en su recta final, cuando comenzaba mi año de amor. Nuestros días felices. Wow, no vaya cambio, es lo que nos ha gustado, el corte que hay, ¿no? El cambio de tono, pasamos de un punto de vista divertido, esa propuesta inicial casi surrealista, algo profundamente realista, ¿no? que te conmueve. El segundo microrrelato es el de Mar, se titula Resistencia. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. Matías llena la regadera de juguete en la fuente del patio hasta que rebosa y después se riega los zapatos. Los empapa con colmo y cuando cae la última gota se van dando despacio, haciendo un alegre chof chof de lluvia. Al secarse, el calzado queda tieso y retratado con la forma de sus pies. Incluso se acuesta con ellos. En el sanatorio le dejan hacer porque se queda tranquilo, sin saber que los pasos crecerán y crecerán cada día un poquito, hasta que revienten los botines y el viejo partisano eche a andar otra vez, y ya nadie pueda detenerlo. Es muy complicado en un microrrelato crear un personaje y yo creo que aquí nos hemos enamorado un poco de Matías, ¿no? Ese realismo mágico para hablar con ternura sobre su resistencia íntima. Y como una palabra que de repente es sanatorio, también te cambia todo lo que la imagen que te estabas construyendo de Matías. El tercer microrrelato, el de Laura, se titula ¿Quién nos lo iba a decir? Sentado en la escalera, la casa de la bomba, tiempo de pensar. Me lo dijeron claramente. Tu trabajo consiste en hacer como que vives en el barrio que te asignemos. Tendrás que pasearte con tu carro de la compra y hacer recados. Nuestros clientes quieren vivir una experiencia auténtica en sus viajes y nadie quiere hacer turismo en una ciudad deshabitada. Firmé el contrato de trabajo como el que firma su rendición y salí de aquella oficina apurando el paso para llegar a coger el tren que en poco más de 3 horas me dejaría en mi casa.
a las afueras de todo. Bueno, pues la exposición del espacio, cómo nos quita las ciudades, ¿qué puedo decir, no? Es un tema que me... que te toca, que sí, me sí. toca. Venga, pues vamos a votar. Empezamos por nuestras microrelatistas. Elena, ¿por quién votas? ¿Por Mar o por Laura? Por Mar Horno. Resistencia. Mar, ¿y tú? Pues me gustan mucho los dos, pero voto por Elena, de la que soy una gran admiradora. El contrato de amor. Laura. Pues yo voto por el de Mar. Por el de Mar. A ver, nuestros editores. Luis, Yo voto por el de Elena, aunque los tres son buenísimos. ¿verdad? Sí, buenísimos. Clara. Yo por el de Mar, en plan, me ha fascinado. Marina. Yo voy a votar por el de Laura. Lo de la experiencia ¿Quién nos lo auténtica iba a me ha decir? encantado. Julia. Yo también por Laura, y creo que esto da para novela entera, ¿eh? Jorge. Yo traigo el voto de la escuela para Mar, para el segundo. 3. Rafa. Pues lo he dudado mucho, pero Elena, eso de comprar un año de amor en unos grandes almacenes, me ha gustado. Pues 4 votos para Elena, 3 para Mar y 2 para Laura. Elena, enhorabuena. Pasas a nuestra final del verano. Ay, muchas gracias, Y Muchas gracias. Mar y Laura, vosotras también, gracias por escribir, animaros para la siguiente semana que nos queda. Sí, gracias a vosotros. Gracias a las 3. Venga. Jorge, Un abrazo. vamos a recordar a presentar las 3 Últimas canciones ya del canciones. verano. Sí. Venga, vamos con la primera. La primera, The End of the World. The End of the World de Skeeter Davis. ¿Cómo puedes seguir el mundo cuando te rompen el corazón, no? Que es de lo que va la canción. Que puede hablar de amor, puede hablar... Según la letrista, se inspiró más en la sensación que tuvo tras la muerte de su padre, ¿no? Cómo puede seguir funcionando el mundo, cómo puede cantar los pájaros después de esto que me ha pasado. Y es una canción que yo creo que reconocemos todas, de un montón de series, de películas, Sí. ¿no? La última en La Mesías, por ejemplo. Y que ella pone eso, sienta el tono para el que quiera inspirarse con esta canción. La siguiente, Sinónimo de soledad, se titula. Harto de escuchar a gente que pastel con ellos ni siquiera parto. Harto Esta es de Morat. De Morat, un maravilloso cantante que me descubrió mi hijo, un letrista increíble, una canción que habla del barrio, de las relaciones, del dinero y sobre todo de su madre, de la relación con su madre. Pues cambiamos de tercio, The End of the World, Sinónimo de soledad, y la tercera es Feriante. Luces de la feria, voy en mi caballo, yo soy una reina, tú eres un Que te gitano. encanta ponerte folclórico. Soy muy pantojista, Soy Ya, muy ya. pantojista. Todos los años siempre hay una canción de la maravillosa Maribel. Feriante, aparte de la historia de amor que recrea la canción, pues nada, coches de choque, noria, algodón de azúcar, palomitas, el bingo con el perrito piloto, es decir, un universo que ahora, este fin de semana, que es el del puente, viviremos en un montón de sitios. Es verdad. Así que les puede venir también la inspiración por ahí. Tienen hasta el jueves. Hasta el jueves al mediodía en la web de Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Ahí está el formulario para enviar los microrelatos de no más de 100 palabras. Pues ahí quedan las 3 canciones para nuestros microrelatistas de cara a la semana que viene. Vamos con las recomendaciones de Marina. La primera, Marina, La península de las casas vacías. La península de las casas vacías, un libro de un autor muy joven, David Duclés, que no es una novela más sobre la guerra civil, es una novela excepcional sobre la guerra civil, ambientada en un pequeño pueblo imaginario que es Jándula, que recurre al realismo mágico y a un montón de juegos de estilo alucinantes que de verdad recomiendo muchísimo. Está publicada en Siruela. Ay,
Que bien vendidos, que es algo de aquí. Es que confieso que es un libro que yo no soy una persona librera. Yo no soy una persona a la que le gusten mucho los libros sobre la guerra civil, porque creo que hay muchos, y como hay muchos que no son buenos. Y este lo tuve que leer para un club de lectura y francamente me sorprendió y lo estoy recomendando a todo el mundo que me encuentra por la calle. Esa base de no es un libro más. No es un libro más. Es el beso apasionado, ¿no? Que decía la carta de... La península de las casas vacías. Vamos con la siguiente recomendación. Es Casi. Sí, la siguiente recomendación también es un libro que me sacó de mi zona de confort, que lo leí gracias a mi padre, que le mando un besazo desde aquí, de Jorge Bustos. Es un libro de no ficción, publicado en Libros del Asteroide, y Casi son las siglas del Centro de Acogida San Isidro, el centro para gente sin hogar más grande de España y uno de los más antiguos de Europa. El libro habla de esta experiencia del sinhogarismo y de cómo preferimos siempre mirar hacia otro lado. El autor, casi de casualidad, casi, aterriza cerca de este centro y en vez de ignorar a este colectivo, lo que decide es acercarse a ellos y ver cómo viven y vive la gente que los ayuda. Es de Jorge Bustos. Jorge Bustos, el periodista. Libros del Asteroide, sí. El subdirector del Mundo, ¿no? Eso es. La última recomendación. Se titula El olor en la Edad Media. Y este es para mí uno de los mejores libros de ensayo del año, publicado por Ático de los Libros, que también es una de las mejores editoriales de historia que hay ahora mismo. Está escrito por Javier Traité y Consuelo Sanz de Bremont y nos lleva desde el ocaso de Roma hasta el siglo XV, contándonos la historia a través de un baremo muy peculiar, que es el de la higiene. Desmonta un montón de mitos, porque no sé, por lo menos los que estamos aquí en la mesa enseguida nos imaginamos que olía fatal. Sí. Bueno, pues parece ser que no olía tan mal, pero más allá de lo anecdótico, realmente es un ensayo que merece mucho crédito, que es ameno, que es una buena lectura de verano y una buena manera de traspasar esa frontera de la no ficción que a veces nos impone un poquito. Qué bien. ¿Es la mejor de las libreras o no? Fantástica. Si quieres comprar todo. Me quedo pensando en lo de los olores, porque sí que tendrías a pensar que en esa época... Claro, yo siempre pienso en Isabel la Católica. No sé por qué en el colegio y todo me hablaban de Isabel la Católica y que no se duchaba mucho en el siglo XX. Y yo siempre pensaba, qué mal. Pues parece ser que no se olía tan mal. Perfume, ¿no? Que habría cuando nace el protagonista del perfume en ese mercado terrible con todo el olor a pescado, lo bien que lo cuenta el autor, ¿no? Pues esto ya es posterior, pero parece ser que no olía tan mal. Julia, no te vayas, que después del boletín vamos a a encender la luz del faro. Vamos a despedirnos de esta hora con un poema de cierre. Antes les digo a Lluís Casani, editor de Mosquito Books, a Clara Cortés, editora de Editorial La Astronave. Muchísimas gracias por estos minutos, esta hora en La Ventana, y que vaya muy bien. Estáis por ahí, ¿verdad? Gracias. Sí, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Ha sido muy divertido. Venga, vamos a cerrar esta hora con el poema. Como una nube, sin madre ni ascendencia, celebraste las cosas más dispares. Crecer es desvestirse de los trajes incómodos, retractarse de antiguas convicciones. Según la tarde, como hacen las veletas, como hace el desertor, defender el futuro y la esperanza. Fuiste el sol y su eclipse, comedido y salvaje igual que un león reposa su rugido. Replegarse, avanzar, ambos movimientos te explicaban. La mayor rebelión tal vez no requiera municiones, tan solo una mirada limpia y los pulmones dispuestos al prodigio. Marina, ¿de quién era el poema? El poema es de Braulio Ortiz, que ahora todavía lo tengo ahí, tengo los pelos de punta, y se llama Las deserciones. Es uno de mis poemas favoritos. Pues ahí queda. Marina, Jorge, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Julia Molina, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Cómo empezáis la semana? Pues mira, vamos a hacer esta noche el Faro Calle. Calle. Sí, le hemos pedido a los oyentes que nos hablen de su calle favorita, de la calle de su infancia, que nos cuenten si saben quién es quien da nombre a su calle. Yo siempre lo hago, me he mudado muchas veces y busco a ver a quién pertenece mi calle, quién es, que nos cuenten si le pondrían la calle a alguien. Nosotras tenemos como cada lunes a Igor Pascual, que siempre lleva la palabra del día del Faro a la música, y hoy pretende demostrarnos
que las calles son lo más inspirador para los compositores. Él dice que hay muchísimas canciones inspiradas en calles y por motivos concretos. Siempre he cada pensado uno si hay diferentes. alguien que tenga el trabajo de poner los nombres a las calles. O sea, ¿existe esa persona que tenga ese oficio? Imagino que lo decidirán los ayuntamientos, supongo. Pero Pero luego habrá hay un alguien un mono en algunos, a lo mejor, poniendo nombres. Luego, claro, a veces es una movida lo de poner las calles. Yo decía el otro día, es que se le deben poner calles a la gente que está viva, hay que esperar a que sea un homenaje póstumo. Es difícil. Se admiten propuestas, es como, ¿no? En Madrid, por ejemplo, se aceptan propuestas y luego ya es el ayuntamiento el que decide. Siempre cuentan que en Orcasitas, cuando hicieron el barrio y estaban poniendo nombres a las calles, pues Tierno Galván dio lo que ya todos, salvo un nombre que dijo que todo bien, pero que llevaba una falta de ortografía. El profesor era profesor y dijo, todo bien, pero esto lo corregís. Qué grande. Y todas las demás bien. Pero pienso que te tienes que morir para que te pongan una calle, ¿no? Claro, porque si no te ponen una calle, luego la lías parda y a ver qué hacen claro, con esa una calle vivo. Rosendo yo creo que tiene una calle, ¿no? Rosendo tiene una... O sea, quiero Sí, decir, sí, no me sí. sorprende porque yo adoro a Rosendo, ¿sabes? Que siempre me busco enemigos todo el rato. Justo ¿sabes? y necesario. No, pero Rosendo, o sea, bueno. Hay bueno. muchos vivos que tienen calles, Sí. pero es un asunto Pero complicado. ¿te imaginas vivir en tu propia calle? Hombre, sería fascinante. Sería fascinante. Aunque seguro que Si no te pierdes. los paquetes te iban a llegar regular, porque dirían, Claro. esto no puede ser, esto hay un error. Y luego vamos a hablar sobre arte callejero esta noche. Vamos a hablar con Sphere, que es ahora mismo, tiene el mejor mural del mundo, según el concurso convocado por la plataforma Street Art Cities. Está en Fene, que es una localidad de Coruña, es espectacular, mide 300 metros, es una violonchelista y el artista pues juega de una manera muy impresionante con la arquitectura del edificio, así que vamos a hablar con él del arte callejero, de los grafitis y bueno, de todo lo que opina sobre este tipo de arte que a veces se tiene como vandalismo y no siempre No, lo es. claro. Hay que saber Venga, distinguir. te regalamos una canción por si te sirve para esta noche. 1000 calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder y ya se va el último tren. Así que a escuchar El Faro esta noche. Exactamente. Gracias, Julia. Hasta Que luego. vaya bien, un beso. Vamos a abrir la ventana de nuestra casa azul. La Casa Azul, con Ana Valtierra. I used to rule the world. Seas that rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Ya estás sentada, ya estás con tus estoy bailando. ya te veo bailando. Bueno, venga, arrancamos entonces La Casa Azul por una polémica, me decías. Hombre, ¿Qué ha pasado? que nos gusta una polémica, Marta, en esta sección. A ti mí en bastante, particular, mí a ti mucho, bastante. sí. Bueno, con una polémica. Hoy vamos a dedicar la sección a un tema que ha dado bastante juego en el mundo del arte, en las redes sociales. También hay polémicas en el mundo del arte. Y es que hace un par de semanas el Museo Sorolla lanzó un comunicado diciendo, voy a abrir comillas, cerrará temporalmente sus puertas al público el 1 de octubre para finalizar las obras de rehabilitación y ampliación. La apertura del renovado complejo museístico se prevé a inicios de 2026. Cierra comillas. ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Parece normal el mensaje. Pues se lió una Marta. Se ha liado. Redoble de tambor, cundió el pánico en las redes sociales, catástrofe, destrucción, apocalipsis. El Museo Sorolla va a ser rehabilitado, será el fin del Museo Sorolla, se removerá Sorolla en su tumba, viendo lo que se va a hacer en la que era su casa. Pero que No podemos con ¿qué ve tanta la tensión. gente? ¿Qué ve la gente de raro, no? Rehabilitar o ampliar un museo tampoco es algo, en principio, que dé para mucho lío. Bueno, los comentarios en Twitter han sido muy variados. Bueno, sabéis que el Museo Sorolla es la casa que compró el pintor y en cuyo diseño participó de manera muy activa. Era su casa familiar y era su taller, y eso hace que, bueno, pues tiene un encanto especial y le gusta mucho a la gente. Hasta ahí, de acuerdo. Es un jardincito diseñado por el mismísimo Sorolla, que es como abrir, yo siempre digo que es una cajita de bombones en medio de Madrid. Tú vas paseando, te metes y encuentras ese pequeño tesorito, ¿no? Una joyita donde él, fijaros que hasta eligió las especies de plantas que tenían que ir ahí, porque luego las iba a pintar, las iba a diseñar. Es pura maravilla, ¿no? Bueno, en las redes sociales el miedo ha sido que pierda ese encanto. Se está hablando de que se va a modificar la casa de Sorolla, que ya no volverá a ser igual, que se va a convertir en un espacio impersonal. Algunos han hablado de que va a aparecer una clínica dental, o sea, tal cual, ¿eh? Jolín. Bueno,
Todo esto, por supuestísimo, sin conocer el proyecto, Obviamente. claro, obviamente. Es decir, de repente, a pesar de que el museo lanzó un comunicado explicando cómo iba a ser este proyecto, cundió el pánico, el miedo y las redes sociales se llenaron de opinadores sobre estas obras de rehabilitación y ampliación. Cosas como qué lástima que el museo vaya a perder su encanto, la casa solo ya se va a estropear, bueno, en fin, un largo etcétera, ¿no? Son estos opinadores que tienen una solución infalible para cualquier problema desde la comodidad de su sofá, que es una maravilla, con su infinita sabiduría, estos expertos en absolutamente nada y todo a la vez, que nos iluminan diariamente con sus puntos de vista únicos y que son, pues eso, puro gozo. Todos tenemos un seleccionador de fútbol dentro y también un reformador de museos. Sí. En Facebook, en foros, en Twitter o por Instagram. Suelo hablar de aquello que no sé. A ver, pero entonces, ¿de dónde viene toda esta polémica? Porque no es la primera vez que en España se hacen obras en un museo y el museo se conserva, ¿no? Conserva su esencia perfectamente. Los historiadores del arte procuramos, queremos a las obras y procuramos cuidarlas. Los espacios, claro. Claro, a ver, hay que pensar. Los museos cada cierto tiempo necesitan, pues como toda casa, Marta, reparaciones. Claro, nadie queremos cerrarlo, pero si hay que pintar tu casa o cambiar los suelos de vuestras casas, como todos, tendremos que cubrir los muebles con una sábana o una mopa e irnos unos días a casa de la abuela para no morir intoxicados, Sí. ¿no? Hasta aquí se entiende. Pues esto mismo pasa en un museo, pero con un problema añadido. A un Velázquez no le puedes poner un paño encima, ¿vale? Para que no le caiga polvo mientras lijan el suelo al lado, ¿no? O sea, es decir, tienes que moverlo con todo lo que implica y, claro, otro añadido, las instalaciones hay que irlas modernizando con el Claro, paso del tiempo. Eso sí, porque lo de modernizar las instalaciones tiene su lógica, pero es que además ha habido en la historia museos que, bueno, ha habido que remodelarlos de principio a fin porque estaban colocados en edificios o construidos a partir de edificios que en su origen no estaban pensados para eso, no eran museos. Claro. Efectivamente, y os traigo casos muy curiosos para que reflexionemos sobre esto. A ver si estos lo sabíais. Por ejemplo, el Museo de Orsay de París, que es donde está la obra de todos los impresionistas, ¿vale? Originalmente el Museo de Orsay era la estación de tren que se llamaba Gare, estación de Orsay. Esta estación sirvió a los trenes que llegaban de toda Francia hasta 1939. En ese momento queda obsoleta porque se empiezan a utilizar trenes más largos. ¿Qué os parece? No cabían y dijeron, pues aquí hacemos Hicieron un museo ahí dentro. Lijamos, alicatamos, vale. La Tate Maravilloso. Modern de Londres. Originalmente era la central eléctrica de Bankside. Anda. ¿Qué os parece? No La sabía. central eléctrica Río, cerró y reabrió como museo de arte contemporáneo. Más, el Museo del Louvre en París, que fue una fortaleza construida en el siglo XII. Más tarde se convirtió en Palacio Real hasta que se transformó en museo tras la Revolución Francesa. Y uno muy curioso, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. ¿Qué creéis que era? Una carnicería. Casi. Había carne, pero con mejor pinta. Era una estación de bomberos. Una estación de bomberos, ¿vale? Antes de ser transformada en museo. Bueno, imagínate o imaginaros cuántas remodelaciones hay que hacer en estos edificios para transformar estaciones de tren, fortalezas, centrales eléctricas o estación de bombero en museos. Y en España también ha habido casos de remodelación de unos edificios para convertirlos en museos, ¿no? Bueno, efectivamente. Y también os voy a traer un caso curioso que a lo mejor no mucha gente conoce. El Reina Sofía, el Museo Reina Sofía, Sí. que es uno de los museos, si no el que más, de arte contemporáneo más importantes de este país, originalmente era el Hospital General de Madrid, también conocido como Hospital General de San Carlos, porque su construcción se inició en 1781 bajo el reinado de Carlos III. Bueno, en realidad, Carlos III, que era muy de reapropiarse de todo, retomó un proyecto de Felipe II y había un hospital que estaba dando servicio a los ciudadanos, fijaros, en ese edificio que luego se remodeló con Carlos III durante 300 años. Este hospital fue concebido como una institución que juntara varios pequeños hospitales, era un gran centro sanitario, ¿no? Y para mejorar la atención médica, y se convirtió en una de las instituciones médicas, Reina Sofía, más importantes de la ciudad. Ofrecía la más moderna medicina, cirugía, medicina interna y cuidados para los pobres. Es decir, fijaros qué cosa, sanidad para todos, ya bonito mensaje, en ya en esta esos época. tiempos. Como el Zendal, igualito. Bueno, está mejor hecho, que sigue en pie. Oye, me estoy acordando yo del caso de la Facultad de Periodismo de la
Complutense que, bueno, decían que el diseño original era para hacer una prisión. Sí, efectivamente, hay muchos edificios que Bueno, se han el reducido. Ministerio de Exteriores era una prisión. Claro. Sí. Mirároslo los periodistas. Claro, queda porque- abierto ahí, si queda algo, si queda algo porque de pensaron que celdas era- dentro, ¿no? Claro, Pero Ana, porque si visitamos pensaron- hoy el Reina Sofía, ¿hay algún rastro algo que podamos ver? Va, Sí. aquí se ve que esto era un hospital. Sí, hay cosas que son propias de un hospital y no de un museo. Si recordáis alguna visita que hayáis hecho, al entrar es muy llamativo que tiene muchos patios o varios patios interiores. Y esto es porque cuando era el hospital servían para dar luz, pensar que no había luz eléctrica, y para ventilar las salas de los pacientes, que es muy importante en Claro. medicina. O incluso una capilla, que el hospital tenía capilla y se conserva, aunque ahora se use para temas culturales. Pero os voy a contar una última curiosidad y lo voy a ambientar con algo de música, a ver si esto os da una pista. Museos, Reina Sofía. A ver. El Exorcista, no acabo de verlo. Tenéis miedo, ¿no? Fantasmas y museos. Fantasmas y museos. ¿Os podéis creer que hay muchas leyendas de fantasmas en el Reina Sofía a raíz de esta ocupación como hospital general? El Reina Sofía es una anécdota curiosa, es el museo que tiene entre las obras el Guernica, y en todo hospital ya sabéis que desgraciadamente pues hay gente que se cura y hay gente que fallece. Pues en sus primeros años de funcionamiento de Hospital General de Madrid murieron, claro, miles de personas allí antes de que se convirtiera en este museo, en una época en la que las distintas pestes y epidemias asolaron la ciudad. El número de cadáveres, fijaros que era tan elevado que muchos se dicen que tuvieron que ser enterrados en el subsuelo del propio centro hospitalario. Pensad esto la próxima vez que visitéis el Reina Sofía. Lugar al que no voy a ir. No voy a volver, ¿no? Vale. Este hecho hizo que durante el siglo XIX pues, surgieran historias de fantasmas que subían por las noches a las habitaciones de los enfermos del museo. Hay uno que le pusieron nombre, le llamaban Ataulfo. Ya sabéis que aquí somos muy de generar historias. Así que, bueno, la próxima vez que vayáis a este museo seguro que no lo miráis igual y Pues id buscaremos acompañados Ataulfo. y con mucho cuidado. O sea, ¿puede ser que en el Reina Sofía se inventara el ghosting? Puede ser que ¿Puede fuera ahí, ser? ¿no? Puede ser que fuera ahí. Puede ser, ok. Hay una línea de investigación. Bueno, vamos a lo nuestro con esto de la polémica de la renovación del Museo Sorolla. Hemos llamado a su director, Enrique Varela. Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para, bueno, alejarnos un poco de esta polémica que comentaban en redes ¿De este sociales. opino de qué? Sí, ¿en qué consiste la ampliación? Bueno, lo primero que tengo que decir es que nada más lejos de nuestra intención que hacerle perder los valores originales a la Casa Sorolla, con ese proyecto de... O sea, se va a ampliación, mantener el rehabilitación. jardín Claro. con las especies que él eligió que se pusieran ahí. La esencia de la Mantendremos- Casa de Sorolla va a sí. seguir. Mantendremos la esencia de la Casa Sorolla, el alma de la casa, como nosotros decimos, y nuestro propósito prioritario será que cuando volvamos a abrir el museo a principios de 2026 y cuando la gente regrese a la Casa Sorolla no note que ha pasado nada en ella, ¿no? Habrán sucedido cosas, habremos renovado instalaciones, restaurado elementos arquitectónicos en los propios jardines, pero la idea de la que partimos o con la que partimos es que el visitante no note que han pasado cosas en el edificio. Luego sí, cuando transite hacia el edificio de ampliación y pase a un nuevo espacio arquitectónico contemporáneo, se dará cuenta de que ha abandonado la Casa Sorolla para penetrar en unos espacios nuevos, modernos y con todos los equipamientos necesarios de un museo del siglo XXI. Director, por ahí quería preguntar yo, esto una cosa es reformar, mantener el espíritu, pero claro, cuando hablamos de ampliación, ¿se va a ampliar por otro edificio, por otra parcela o cómo se va a hacer ese proceso? Efectivamente, es un edificio colindante a la propia casa Sorolla. La verdad es que nosotros nos ubicamos en un barrio histórico de Madrid, el barrio de Chamberí, que se desarrolló urbanísticamente a principios del siglo XX, en época en la que Sorolla promueve su propia residencia, y nos hemos quedado como una huella fósil de una arquitectura y de un urbanismo que ya no existe. Quiero decir que ese barrio de Chamberí se ha transformado radicalmente por toda la presión y la depredación urbanística de los años 50, 60, 70, y el único edificio o uno de los pocos edificios que quedamos allí que mantienen la configuración original de lo que era ese barrio con ese pozo cultural
tan importante, dado que en ese barrio de Chamberí se habían afincado instituciones como la Institución Libre de Enseñanza, la Junta de Ampliación de Estudios, el Instituto Internacional de Señoritas y residencias particulares como las del propio Sorolla, pues nosotros nos mantenemos ahí resistentes en un barrio que ha sido modificado. Quiero decir con esto que las posibilidades que teníamos de ampliación del museo eran muy escasas, porque todos los solares que hay ya han sido ocupados por viviendas, pero se abrió, como se dice ahora, una ventana de oportunidad hace unos años. Un local colindante a la propia Casa Museo quedó en venta, son más de 2.000 metros cuadrados, y eso nos permite, el Ministerio de Cultura adquirió ese local con la intención precisamente, y dado que estaba colindante, anexo al propio museo, era la oportunidad que se le brindaba al Museo Sorolla en transformarse y convertirse en un museo del siglo XXI. Claro, Enrique, hay que pensar que ahora mismo el Museo Sorolla es esa casa antigua de Sorolla, que efectivamente hay que hacerle algunos arreglos cada cierto tiempo. Es ese local que nos hablas, que está fuera del museo, es decir, que esa parte de ampliación va a hacer que no toquemos lo que era en sí la casa de Sorolla, que se va a comunicar, y las oficinas que están en un portal de lado, es decir, son 3 estructuras que se van a interconectar. Y hay que pensar que hay cosas que son fundamentales, como que necesitamos unos almacenes grandes, necesitamos unas salas de restauración y que no sean recovecos de la propia casa, o algo tan fundamental como que el museo sea accesible. Es decir, en pleno siglo XXI hay muchas personas que quieren visitar ese museo y necesitamos que tenga accesibilidad, y que esta rehabilitación va a hacer que sea un museo más para todos, es decir, que todo el público pueda entrar, ¿verdad, Enrique? Efectivamente, el proyecto tiene 3 objetivos fundamentales. Uno es restaurar, renovar, rehabilitar las instalaciones de la Casa Sorolla, que por el paso del tiempo y el uso intensivo se están obsoletas y necesitan de una renovación. Por otra parte, dotar al espacio de nuevos áreas y servicios en la que prestar a los ciudadanos una programación expositiva y cultural atractiva y variada. Y por último, hacer accesible la Casa Museo desde ese preciso local de ampliación que se podrá conectar con la casa, y todas las personas que quieran entrar al museo podrán hacerlo desde ahí y transitar por la Casa Sorolla sin obstáculos arquitectónicos, cosa que ahora no es posible porque la entrada al museo por los jardines imposibilita cualquier intervención que facilitara esa accesibilidad. De tal forma que con este triple objetivo, además, cosemos 3 espacios distintos, como muy bien has dicho: la Casa Sorolla, el edificio de ampliación y las oficinas técnicas del museo, que se encuentran ubicadas en un edificio también colindante. Enrique, el museo va a estar cerrado desde el 1 de octubre hasta 2026. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin Sorolla? Claro, porque venimos a más de año de centenario de la muerte del pintor, récord de visitantes en el museo, ¿no? El 23 ha sido Totalmente. un año muy de Sorolla. Sí, ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos sin la Sorolla, conmemoración verdad? la conmemoración del centenario de Sorolla termina este año 2024. Y vamos a seguir, a pesar de cerrar el 1 de octubre las puertas del museo, vamos a seguir teniendo programación expositiva fuera del museo. Tenemos el cierre del centenario, que coincidirá con el último trimestre del año 24. Van a tener una serie de citas muy importantes en diversas localidades. En primer lugar, en la ciudad de Madrid, donde en la Galería de las Colecciones Reales inauguraremos con buena parte de la colección del propio Museo Sorolla, pero también de otras instituciones prestadoras, tanto internacionales como nacionales. Inauguraremos lo que será la exposición de cierre de la conmemoración, que es Sorolla 100 años de modernidad, y se podrá ver, como digo, a lo largo de todo el último trimestre del 2024 e inicios del 25. Y en la propia ciudad de Valencia también culminaremos el centenario llevando a la Fundación Bancaja la exposición que tanto éxito tuvo en nuestro museo, como fue en el Mar de Sorolla con Manuel Vicent, donde cosíamos, como utilizaba antes el término, una mirada plástica, la mirada de Sorolla en torno al Mediterráneo con la literatura de Manuel Vicent. 2 genios valencianos unidos en torno al Mediterráneo, y que fue una exposición que tuvo gran éxito y que en Valencia la están deseando ver
verla y la llevaremos allí para el mes de octubre hasta principios del 25. Y también se celebrarán otras exposiciones terminando el centenario tanto en Burgos, con Sorolla y la pintura valenciana de 1900, como en Málaga, en el Museo Carmen Thyssen, donde llevaremos parte de nuestra colección de pinturas de temática de Andalucía, llevaremos al museo. Con lo cual, cerramos las puertas en octubre, pero mantenemos una actividad programática intensa para culminar este centenario Sorolla, que nos ha dado muchas satisfacciones, además, por supuesto, de mucho trabajo a todos los técnicos del Museo Sorolla y de la Fundación Museo Sorolla, a los que quiero agradecer desde aquí todo su trabajo que han desempeñado en estos años. A ver, Enrique, en las reformas de las casas estoy seguro que todos tenemos alguna experiencia negativa, hay incluso las penalizaciones por retrasos. ¿Hay fecha exacta de reapertura y se va a cumplir? Bueno, hay un dicho muy popular que dice que uno sabe cuándo empieza una obra, pero no sabe cuándo la termina, ¿no? Claro. Y esto va a pasar también en el Museo Sorolla, ¿no? Pues evidentemente tenemos que tener en cuenta que es un trabajo muy complejo, porque además de realizar una obra arquitectónica ex novo en los espacios de ampliación y que por tanto se desarrollan con un ritmo de trabajos de demolición y de fabricación que son específicos, cuando ya nos pasamos a la Casa Sorolla, cuando ya vamos con el bisturí de manera muy delicada a intervenir sobre un edificio histórico de 1900 y donde queremos, como decía al principio, que no se note nada de lo que hemos hecho, pues ya los ritmos de trabajo son más precisos, más pausados, hablamos de rehabilitación, hablamos de restauración, no hablamos de obra civil como tal, intentamos cambiar la adjetivación para que se den cuenta de que son trabajos muy, muy delicados, que hay que hacerlo con mucho mimo, y eso podría comportar una serie de retrasos. No obstante, nuestro horizonte de inicios del 26, que como veis es amplio, inicios del 26, no estamos diciendo enero del 26. No, pero hasta junio se está empezando, hasta mitad de año se está empezando. Inicios del 26 serán un horizonte en el que creemos que ya será factible abrir o reabrir ese nuevo Museo Sorolla. Y como decimos en el lema de campaña que hemos lanzado con la comunicación del cierre, cerramos puertas pero ampliamos horizontes con este proyecto. Enrique, hay una cosa muy curiosa, una reflexión que hacíamos que a mí me gustaría que reflexionaran nuestros oyentes aquí, y es que, evidentemente, como ha pasado con los museos de los que hablábamos en la primera parte, que eran centrales térmicas, y que es verdad que ahí las modificaciones de edificio a museo fueron más radicales, pero la Casa Sorolla, para ser Museo Sorolla, también sufrió modificaciones. Es decir, uno no va andando y no se encuentra el baño de Sorolla, ni no se encuentra la cama donde dormía Sorolla. Es decir, que tampoco es un relicario, ¿no? O sea, es decir, que ha habido que sacrificar ya, y que han sido los propios familiares, cuando eran directores, además, quienes decidieron en pro de exponer más obra de Sorolla. Entonces, esta parte sí nos gustaría que contaras un poco cómo ha sido esta evolución desde esa Casa de Sorolla, para entender que ya ha habido modificaciones, que ha seguido girando el mundo. Claro. Bueno, cuando Clotilde García del Castillo, que era la esposa de Sorolla y la que, una vez que había fallecido el artista, en su testamento muy generosamente legó al Estado su residencia, los enseres que había en ella y su colección de pintura, para que se creara un museo. Y a partir de ese momento en el que la propia familia Sorolla entrega al Estado la casa y los estudios del pintor para que se cree un museo, en ese momento hay una decisión implícita, que es que ese edificio necesariamente ha de sufrir una serie de transformaciones de lo que es una casa, o de lo que era una casa, para convertirse en un museo, que no es lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día estos 350.000 visitantes que el año 2023 pasaron por la Casa Sorolla, pasaron por un espacio doméstico, por una casa, por una residencia familiar. Lo digo esto siempre porque no es un museo al uso, quiero decir, no es un edificio creado para que miles de visitantes pasen por él a lo largo del año, sino que pensemos todos que por nuestra casa pasaran 350.000 visitantes al año, ¿no? Pues esto comportaba desde sus inicios una serie de transformaciones que adoptaron los primeros directores del museo, y que todos los directores que han pasado por la institución han tenido que readaptar espacios para dotarlos de funcionalidades de museo, por así decirlo, ¿no? Y en algún momento pues han hecho sacrificios de ese tipo. El primer director del museo, Joaquín Sorolla García, que era el hijo varón del matrimonio y primer director, como decía, terminada la Guerra Civil,
determina que los espacios domésticos de la primera planta de la casa, que eran dormitorios, salas de estar, espacios de intimidad, por así decirlo, debían abrirse al público como salas expositivas, ¿no? Y entonces esos dormitorios de la familia Sorolla perdieron su esencia para convertirse en salas de exposición donde exponer obra de Sorolla que estaba guardada en almacenes, y que la conversión de esa casa en museo obligaba, como decía al principio, a exponer obra de Sorolla ¿no? Y esto ha venido sucediendo a lo largo de los años, en los años 50, en los años 80, etcétera, ¿no? Porque, como digo, la conversión de una casa en un museo implicaba una serie de aspectos y de sacrificios que eran inevitables. Lo bueno de este proyecto que estamos ahora tenemos ahora en nuestras manos es que esos sacrificios se trasladan al edificio de ampliación. Quiero decir, esas necesidades de tener un taller de restauración que ahora mismo carecemos de él, o de tener un salón de actos donde desplegar actividad cultural, que ahora mismo carecemos y la desarrollamos en las propias salas, de tener unos almacenes de bienes culturales modernos y con un equipamiento adecuado para estos más de cerca de 9.000 objetos que custodiamos, pues todo esto ya no se va a hacer en la propia casa, sino que se traslada al edificio de ampliación. Es más, una de las virtudes que comporta la rehabilitación de la Casa Sorolla es que espacios que ahora mismo tenemos reservados para uso interno, los vamos a poner a disposición pública, se convertirán en espacios de uso público dentro de la propia casa, con lo cual se van a ganar metros cuadrados de visita a la Casa Sorolla gracias a esta combinación de edificio de ampliación y rehabilitación de la Casa Sorolla. Enrique, estás hablando de toda esta renovación de la casa del Museo Sorolla, de las reliquias que tenéis de él. ¿Todavía tenéis obras o existen obras de Sorolla que no estén expuestas? Sí, claramente. Nuestra colección ronda cerca de 1.400 obras de pinturas de Sorolla y estarán expuestas en torno a 300. Quiere decir que no 500, depende de las exposiciones que hagamos. Pero por suerte tenemos un fondo de armarios, si se me permite la expresión, tenemos un fondo de armario que nos permite ir rotando, renovando la exposición permanente, haciendo exposiciones temporales y llevándolas incluso itinerantes fuera del propio museo. Bueno. Y eso va a seguir siendo así. Ampliaremos, como decía al principio, ampliaremos las salas de exposición permanente, se incluirá el público que venga, verá más obra de Sorolla expuesta, pero aún así mantenemos también nuestros almacenes bien nutridos de obra de Sorolla que periódicamente y en función de la programación de exposiciones que hagamos se irán dando salida para que el público pueda disfrutar de ellas. Oye, ya por último, ¿qué tenía Sorolla con Javea? Pues una cosa muy lógica, que es un enamoramiento estético en torno a un rincón del Mediterráneo, de la zona de la Marina Alta, que verdaderamente fue deslumbrante para él, el descubrimiento de todo el entorno del Cabo de San Antonio en Javea. Tenemos que tener en cuenta que Sorolla, que había nacido al borde del mar, en la ciudad de Valencia, y que conocía muy bien el litoral valenciano, conocía lo que era la apariencia física de lo que era el Golfo de Valencia, ¿no? Esas playas arenosas del Golfo de Valencia que él conocía y pintó interminablemente en una iconografía que hoy es inolvidable, ¿no? Pero cuando llega aquí a la zona de la Marina Alta, llega a Javea en burro desde Denia. 5 horas de burro, ¿no, Enrique? Exactamente. O sea, que te tiene que gustar mucho Javea, ¿eh? Exactamente. Él no sabía lo que se iba a encontrar. O sea, que hizo un esfuerzo Enrique, sin conocimiento de causa. Tren Madrid-Denia y burro 5 horas hasta Javea. Pero Sorolla ya era Sorolla en ese entonces. Hombre, sí. Se cogió un burro a las 5:30 de la mañana, atravesó las planas, la zona del Mongó y llegó a Javea, y en el primer telegrama que le escribe a su mujer nada más llegar, el 7 de octubre de 1896, le dice: Javea sublime, inmensa, lo mejor que conozco para pintar. Supera todo. Yo me imagino a su mujer llorando por no ir en burro, ¿no? Diciendo: disfrútalo, cariño, pásalo muy bien. Yo sería lo que le diría a mi marido. Se encontró con un rincón, con una luz, con unas aguas profundas y esmeraldas de esta zona rocosa del Cabo de San Antonio, que le suministró
toda una iconografía y toda una masa de agua y de tierra en la que estar constantemente pintando, porque Sorolla hizo 4 estancias en Javea en las que vino reiteradamente para producir una de las series más de mayor calidad y deslumbramiento de toda su pintura. Pueden ser los mejores naranjas de la historia de la pintura, los de Sorolla en Javea, seguramente, ¿verdad, Enrique? Y los atardeceres, y una maravilla. La verdad es que miró a todas partes y pintó todo, porque pintó a los marineros de Javea, pintó a su familia a las orillas del cabo, pero también pintó todos los trabajos de la escalda, de la recolección de la uva y su conversión en pasa, ¿no? Esos cuadros inolvidables que verdaderamente sacaron a la luz unos trabajos agrícolas maravillosos, ¿no? Y todo eso lo pintó a finales del siglo XIX y principios del XX en una localidad que era una localidad costera, semiabandonada, como digo, Sorolla llegó allí en burro, ¿no? Pero que encerraba un tesoro. Y un tesoro que se mantiene hoy en día, quizá un poco sobreexplotado turísticamente, lógicamente que estamos en otros momentos, pero que Sorolla fue pionero en descubrir que ahí había, en el entorno de la Marina Alta, había una joya que desvelar. ¿Pero iba buscando Javea o se lo encuentra por accidente? Pues mira, recibe un encargo de un empresario chileno para que le pintara unos cuadros sobre los trabajos de la obtención del vino. Y entonces le recomiendan que se dirigiera a la zona de la Marina Alta, pues porque esa zona tenía una tradición de cultivo de la uva moscatel muy importante. Ajá. Entonces Sorolla llegaba allí con la intención, como digo, de tomar notas, de informarse y de tomar apuntes en torno a los trabajos de recolección del vino. No, él no estaba pensando en el mar, en el Cabo de San Antonio, en el Mongó, no estaba pensando en nada de eso, sino en tomar este tipo de apuntes. Lo que sufre Sorolla en ese momento, como decía antes, es un deslumbramiento estético, ¿no? En torno a la belleza de este rincón del norte de la provincia de Alicante. En otra carta que le escribe a Sorolla, a Clotilde, Sorolla desde Javea, le dice: esto es una locura, un sueño, el mismo efecto que si viviera dentro del mar, a bordo de un gran buque. Dice: qué mal hiciste el no venir, le dice a Clotilde, serías tan feliz, gozarías tanto. Bueno, pues eso es lo que Sorolla gozó en las aguas del Cabo de San Antonio, y donde pintó algunas de las obras que hoy están en los grandes museos del mundo, en primer lugar en el propio Museo Sorolla, pero también en el Metropolitan de Nueva York y en otras localidades que adquirieron obra pintada por Sorolla aquí en las costas de Javea. Sí, sí. Yo soy Clotilde y me imagino a Joaquín Sorolla subido con su camisa, porque iba siempre con camisa y pantalón largo, montado en el burro con sus notas a color, sus acuarelas, cargado deshecho de calor que tenía que ir, ¿no? Con estas temperaturas que tenemos en Madrid. Y ya digo que yo es como cuando mi marido me dice: jo, me lo he pasado en este festival con un calor, con un tal, y yo estoy desde mi casa con el aire acondicionado diciendo: nada, Cari, disfruta, ¿no? Me imagino un poco así a Sorolla, llegando, imagínate, hasta las entrañas y más allá para poder pintar lo que le gustaba. Pues es una sí, maravilla. Pues sí. Enrique Varela, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana y por acercarnos a Sorolla. Y suerte con la reforma. Un placer. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos veremos a principios del 26. Venga, un beso. Yeah, I'm running two-tone rust on a big V8. Stolen tires and out-of-date plates. Baby, don't you make it your business about where I've been. De La Ventana también se sale. I'm crazy about young women and old guitars, drinking cheap in hot tone bars, finding the bottom of a top shelf bottle of booze. I love having me a big time in a small town, living it up. Van a ser las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Empezamos a cerrar esta ventana. Ana Valtierra, te has quedado para cerrarla por todo lo alto. Porque, por supuesto, seguimos pensando en Sorolla todavía. Pues. Seguimos con la MIN, pero os voy a traer otra historia. Bueno, os la va a traer Iván Fernández Amil. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? A ver, nos vas a contar una historia que me dices es más propia de una comedia que de un pasaje histórico. ¿Por dónde van los tiros? Pues sí, hoy hablamos de una historia de esas que parece pues, realmente una comedia, pero es algo 100% real, ¿no? El ridículo y disparatado final
del Imperio Español, la pérdida de la isla de Guam. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be served like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy blonde hairdo, surfing USA. A ver, sitúanos. Mira, Guam es la isla más grande del archipiélago de las Marianas. Estas islas están a unos 2.500 kilómetros al este de las Filipinas. Están en pleno Océano Pacífico. Y claro, siendo un lugar tan lejano, podríamos pensar que no tiene ningún tipo de interés social o militar. Pero realmente no es así, porque es y ha sido un lugar muy valioso a lo largo de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué lo era? Pues precisamente por esa situación, ¿no? Hoy en día Estados Unidos tiene allí una base desde la que podría lanzar ataques, bueno, Dios no lo quiera, ¿no? Podías lanzar ataques con misiles a Corea del Norte o a China. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones japoneses que bombardearon Pearl Harbor partieron de este archipiélago de las Marianas. Y además, durante la época colonial española, Guam era el lugar de abastecimiento de la ruta que conectaba América, Asia, Europa y Oceanía. Y por eso era conocida como la Perla del Pacífico. ¿Cuándo llegó España allí? Pues mira, el primer contacto llegó en 1521, durante aquella legendaria expedición que dio la primera vuelta al mundo, la expedición de Magallanes Elcano. Allí se detuvieron para aprovisionarse, pero no sería hasta 44 años más tarde cuando el explorador Miguel López de Legazpi tomó posesión de Guam en nombre de España, del Imperio Español. La primera presencia española estable y permanente fue una misión jesuita que fundaron en 1668. Y precisamente fueron ellos los que llamaron a aquellas 15 islas Marianas. ¿Y por qué? Pues lo hicieron en homenaje a Mariana de Austria, que era la reina regente del rey Carlos II de España. Y como ya hemos dicho, esta pequeña y aparentemente insignificante isla, que solo tiene 500 kilómetros cuadrados, se convirtió en vital para el Imperio Español, porque era donde se aprovisionaba el galeón de Manila, que como sabemos era un convoy de transporte que cruzaba el Pacífico entre Manila y los puertos de Nueva España en América. Bueno, pero aquí ya entra el tema del negocio, ¿eh? O sea, si hay que aprovisionar un galeón, en fin, aquí ya se empieza a entender la importancia, ¿no? Esto era vital para España, punto estratégico. Era vital, era esencial, porque sin ella el galeón de Manila no habría sido posible. Por eso, ¿qué hicieron los españoles? Pues levantaron en esa isla varias fortificaciones y defensas que estaban al cargo, pues, de una pequeña guarnición militar. Hasta que en 1821, cuando México se independizó de España, aquella ruta comercial desapareció. Y aquella isla se convirtió, pues bueno, aquella isla que había sido tan vital, se convirtió en un pedrusco olvidado al que se solía enviar a aquellos políticos que, entre comillas, molestaban, por así decirlo. Me está viniendo perejil a la cabeza, un poco más. No, se convirtió en un destino de castigo, vaya. Sí, y llegó un año fatídico, 1898. Fue uno de los años más nefastos de la historia de este país. Bueno, depende a quién le preguntes. Sí, también es verdad. Según Silvela, sí. Las pocas posesiones que te quedaban a España, fuera de la península, empezaron a sufrir, pues, revueltas independentistas, y Estados Unidos empezó a ver con buenos ojos hacerse con un lugar que llevaban años deseando, Cuba. Primero, pues intentaron comprarla, pero como España no quería deshacerse de Cuba, rechazó todas sus ofertas, decidieron hacerlo por las malas, como ya sabemos, en la guerra hispano-estadounidense, que se acabó extendiendo a Puerto Rico, a Filipinas y, por supuesto, a Guam. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Y entonces repartieron la isla de Guam. Pues sí, vamos a ver, aquel pedrusco olvidado por España no lo estaba por Estados Unidos. El problema era que en aquella islita había 54 soldados y 4 oficiales, y vivían, pues, totalmente ajenos a las noticias de la guerra. El último mensaje que habían recibido por barco, que en aquella época era la forma en la que recibían los mensajes en las islas, se les había dicho que había hostilidades, negociaciones, y bueno, que se estaba intentando utilizar la diplomacia, pero no sabían nada de que ya estaban en guerra. Eso nos pilló por sorpresa. Es buenísimo, o sea, que el problema vino porque no se les informó. Exacto. Esta gente vendrá aquí a hacer negocios. Siempre hay que mandar un burofax para todo, ya lo sabéis. Por eso, en la mañana del 20 de junio de 1898,
cuando una flota estadounidense, que fijaros, llevaba más de 2.000 marines a bordo, bajo el mando del capitán de navío Henry Glass, fue avistada esa flota cerca de los arrecifes que protegían el puerto de la capital de Guam. Claro, ellos allí no sabían que estaban siendo atacados. 54 personas, ¿no? En el islote diciendo, vienen 2.000 marines. No tenemos platos suficientes. A ver qué comemos con ¿Cómo os esta ponéis? gente. Que a lo mejor era un crucero. Es que os estáis poniendo en un plan. Surrealista de todo, ¿eh? Absolutamente. Es lo que pensaban ellos. Mira, el USS Charleston, que era el buque insignia de esta flota, disparó 3 cañonazos al aire. Y Henry Glass, el capitán, el almirante, dio orden de zafarrancho de combate esperando la respuesta de los cañones españoles, ¿no? Pero los cañones españoles no respondieron. Y lo que vieron fue un pequeño bote de remos con la bandera española arriada que salía del puerto en dirección al USS Charleston. Maravillosa la historia. Pero... ¿Cuál era la idea del bote? Claro, ¿cuál era el objetivo? Bueno, pues resulta que el capitán del puerto de Guam creyó que aquellos disparos eran de saludo. Que era algo que se hacía habitualmente cuando los buques extranjeros llevaban a puerto, disparaban salvas al aire, ¿no? Era el cumpleaños del capitán, a lo mejor. ¿no? Así que este hombre, ¿qué hizo? Bueno, pues llamó a un médico y a un comerciante de la isla que sabían inglés, porque él no sabía inglés, para que lo acompañaran a recibir a los estadounidenses en un bote que, fijaros la precariedad en la que estaban, que tuvo que pedir prestado. El capitán del puerto no tenía ni siquiera un bote navegable. Surrealista es poco No tenía ni eso el pobre hombre. Y claro, a bordo del Charleston, el capitán del puerto se disculpó ante Henry Glass, ante el capitán, por no haber respondido a sus cañonazos, a sus salvas de saludo, y le explicó que los cañones del fuerte estaban en tan mal estado que no se atrevían a dispararlos por miedo a que explotaran. No, por favor, no. O sea, yo me veo ese capitán. Así que el estadounidense flipaba, claro. Pues imaginaos la cara que tendría este hombre, ¿no? Y este tío pues les dijo que la munición que había empleado que era real y les informó que sus países estaban en guerra y que debían rendir la isla de inmediato, claro. Además les preguntó cuáles eran las defensas de Guam, a lo que este hombre, no sé por qué, les contestó, pues mire usted, son 54 soldados y 4 oficiales. Claro, no se podía tirar el farol. Y recuerde que no me funcionan los cañones. Así que tranquilito. Recuerde usted. Y claro, tras este disparatado encuentro, el capitán del puerto fue a hablar con el gobernador de Guam, el general Juan Marina, que era el que mandaba, y reunió a sus oficiales para discutir si plantar cara a enemigo o rendirse sin luchar. ¿Qué discusión había? Efectivamente. No lo he hecho a cara o cruz, ¿no? Lo tenía claro. ¿O no? Sí, yo creo que sí. Sí, afortunadamente triunfó la lógica y decidieron entregar la isla. Aunque este hombre, el gobernador, intentó darles largas esperando que la Marina española llegara en cualquier momento. Bueno, eso fue algo que nunca ocurrió, ¿no? Los soldados españoles fueron hechos prisioneros y llevados al Charleston junto a toda la documentación militar de la isla. Los estadounidenses tenían orden de izar la bandera en el fuerte y destruirlo. Pero resulta que estaba en tan mal estado que Henry Glass decidió respetarlo. Vamos, que estaban en unas condiciones. Mal estado, cañones, ¿no? Que era una ruina, aquello era... Pues no lo sé, pero si no lo era, le faltaba poco, ¿no? Y además, para rematar, si esto es ridícula historia, al día siguiente, el 21 de junio, tan solo quedaba en Guam personal civil y el administrador de la Hacienda Pública de España. Pues bueno, pues este hombre, el administrador de la Hacienda, decidió que la toma de la isla era nula porque los estadounidenses no habían dejado allí personal. Que no había Así valido, hizo ¿no? de nuevo, hizo de nuevo la bandera española, que ondeó durante un mes hasta que al final los estadounidenses volvieron de nuevo con su propio personal. Vaya tela. Qué despropósito. Esto no me lo contaron así en el cole, ¿eh? Por lo que fuera. Esto seguro que no os lo contó nadie, ¿eh? Cuesta creerlo, Bueno, esto es 100% real, ¿eh? El Tratado de París obligó a España a conceder la independencia a Cuba y a ceder Puerto Rico, Filipinas y Guam a Estados Unidos por $20 millones que además jamás se cobraron. Guam se convirtió de esta manera en el primer territorio en el Pacífico que tenía Estados Unidos. No tenía territorio en el Pacífico Estados Unidos. Territorio isla, ¿no? Insular. Y ha permanecido desde entonces bajo su dominio, excepto cuando fue tomada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que encima cedieron los territorios y no se llevaron nada a cambio. Que va, ni $1. Y hoy en día esa isla es una gran base militar donde todavía se pueden ver referencias hispanas a cada paso. Hay palabras en español, apellidos, nombres, hay restos del camino real
de los puentes coloniales, de las iglesias, de aquellos fuertes que estaban ruinosos, y imagínate cómo estarán ahora, y de aquellos cañones que no podían ser disparados por miedo a que explotaran. Oye, y nos deben $20.000. 20 millones, 20 millones. Más inflación, más intereses. Más intereses, efectivamente. Se les va a poner en un pico. Hay que hablar con Biden, Desde luego, lo que ocurrió aquel 20 de junio de 1898, además de ser disparatado y ridículo, marcó el fin de 300 años de presencia española en el Pacífico y el fin de uno, seguramente, de los mayores imperios de todos los tiempos, el español. Pues así termina esta historia. Gracias, Iván. Gracias a vosotros. A ver, Lamin, con Dolly Parton, ¿a dónde nos llevas tú? Pues básicamente a hablar sobre que se está acercando el verano, ¿no? O sea, bueno, se está acercando, ya está terminando ya directamente. O sea, ya el verano el nuestro sí. El de este hemisferio, absolutamente. Y es una época, obviamente, hemos tenido playa, hemos tenido montaña, hemos tenido escapadas. Y también hay alguien que, bueno, que le ha dicho, oye, ¿por qué no me voy al sur global a hacer voluntariado, no? Y entonces es verdad que hace unas semanas, aquí desde la SER, se estuvo hablando sobre el voluntariado y lo bonito que es que el ser humano dedique su tiempo a ayudar a otras personas que quizás no conocen nada. Claro. Y ayudar es fantástico, que se tenga en cuenta. Pero aunque la intención sea buena, siempre debemos tratar de no hacer daño, aunque sea sin intención. Entonces, ¿sabéis la diferencia entre volunturismo y voluntariado internacional? Venga, Volunturismo, yo es la primera vez que escucho esto, pero es como el turismo solidario que se hablaba, ¿no? Que tiene sus riesgos, que vas de buen rollito, pero a veces es mejor que no vayas, ¿no? Efectivamente. ¿Y vosotros qué pensáis? O a lo mejor que vas, pues eso, con toda la buena intención, pero tiene otra doble cara, ¿no? Que te retratas, lo haces desde tu mirada superior, con mucha condescendencia, en fin, que a lo mejor tus propios valores, con toda tu buena voluntad de ayudar, son un poquito cuestionables. Claro, absolutamente. O sea, yo siempre digo que son ese tipo de personas, el voluntarismo, ¿no? Es eso, el turismo de voluntariado. Esas personas que con toda la buena intención, que conste que van con toda la buena intención, lo sabemos, pues se van a Kenia a pasar una semana y de paso, pues construir un pozo. Y yo me pregunto, ¿no? Juan Luis, si no eres capaz de montar una mesa de Ikea con las instrucciones en 12 idiomas, ¿cómo crees que te va a salir un pozo en Kenia? O sea, pregunto. Sin llave Allen. Sin llave, o sea, absolutísimamente, ¿no? A pelo. Entonces, es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, ¿sabes? O sea, yo no sé si habéis conocido a alguien que de repente no sepa hacer la O con un... Yo misma, por ejemplo. Y de repente como yo no soy capaz de montarte una estantería de Ikea, o sea, que podría poner mucha bola en voluntad, pero yo te hago el agujero como mucho. Igual no sale el pozo, ¿no? Igual sí, sale regu, sí. Claro. Y hay que ir bien acompañado siempre. Si vas a esto, pues que vaya alguien que sepa hacerlo. Alguien, ese amigo al que llamas para montar estanterías. Tu colega, efectivamente. Pero es que normalmente esta gente lo que suele ir acompañado es de un fotógrafo. ¿Sí? Van acompañados de fotógrafos. Pero la mil, ¿no hay ahí como en la salida del Ikea, ¿no? Personas que tú vas allí a Kenia y ellos salen y están para ahí para ayudarte a montar el pozo y tú te les das así, te haces la foto ya con ellos, pero ellos te lo montan como la salida de Ikea. Yo pensaba que era algo así, ¿no? ¿No? Puede Mira, que no me extraña ya absolutamente nada, que de repente sea como de pasar ahí como con la pala, como hacen los políticos, ¿no? Montando el primer ladrillo. Es un negocio que a lo mejor... Es un business que se tiene que estudiar. Estoy dando aquí un nicho de negocio, a lo mejor. Pero lo que dices de acompañado de fotógrafo, ahí abre otro punto de polémico, porque claro, esto es lo de las fotos a los vecinos de allí, a chavales muchas veces, a menores, esas fotos de mira, son felices y no tienen nada, ¿no? Pero es que es totalmente así. Yo siempre lo pienso, porque cuando yo sé que esto provoca la gente que a lo mejor hace voluntariado, como que, pero encima que os vamos allá a ayudaros, también os quejáis, ¿sabes? Pero yo siempre digo, tú imagínate yo, ¿vale? Vamos a cambiar completamente el mundo. Imagínate que yo decidirme de voluntariado a Suiza, ¿vale? Entonces, estoy allí en Suiza y veo un parque infantil y digo, voy a acercarme al parque infantil. Y de repente empiezo a agarrar a niños ajenos rubios, ¿vale? Y empiezo a hacerme foto con ellos. ¿Cuánto tiempo tardaría en estar, no sé, en Zúrich metido con los esposados? Pues nada, segundos realmente. Entonces, es verdad que es una cosa que para mí es algo que yo no logro entender cómo es posible que
personas aquí que se dediquen incluso a la enseñanza, sean profesores, sean profesoras, cada vez que suben una foto con sus alumnos, todos vienen con las caras tapadas y de repente se van a Senegal o a Perú o a la India y ahí con toda la cara de los niños como si sus derechos fueran menos directamente. Que luego a ver dónde acaban esas fotos también, que eso... Bueno, a ver, yo voy a explicar porque, o sea, es legendario, a lo mejor no, los oyentes no lo saben, pero yo soy, pues, a ver, yo soy muy guapo, ¿vale? No sé si por la voz quizás, no sé si lo habéis notado. Se intuye, que en la radio se intuye. Se intuye de alguna forma, pero yo las apps de citas, yo buceo en esas apps como cuando buceo por la bahía de Algeciras, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, hay veces... Hay una cola ahí de mujeres siempre, todos los días cuando salimos, ahí esperando, pegándose. Ya, pero yo es que este cuerpo está dado solo a los medios. A los medios, nada más, ¿no? Efectivamente. Entonces, en Tinder muchísimas veces ves a personas... A mí me encanta cuando la gente da datos de Tinder, ¿no? O sea, claro, porque tú no tienes Tinder. Yo es que estoy casada también. Soy una mujer casada. Eso es como Tinder también, Llevo más o menos. casada mucho tiempo, entonces antes de Tinder. Antes de Tinder, de hecho, seguramente. Sí, nunca he usado Tinder. Una pregunta, o sea... La gente casada. No la gente casada. Oye, se nos está yendo un poco la conversación. Antes de Tinder, ¿cómo lo hacíais? Hostia, qué buena pregunta. Es que yo creo que se me ha olvidado. En los bares, claro. O en el banco del parque comiendo pipas. ¿Pero me estás llamando vieja? No, simplemente me... está investigando. Vuestra generación es algo que siempre me ha llamado mucho la generación. Entonces, es importante entender... No sales vivo hoy de aquí. Es de entender que la gran diferencia que hay entre el volunturismo y el voluntariado internacional es que el voluntariado internacional es ético y protege al menor. Y si cuando hacemos unas fotos en una actividad al aire libre con menores europeos, pues eso, les tapamos la cara, con el voluntariado internacional también se hace. Y sobre todo entender que el voluntariado internacional se aplica cuando puedes estar varios meses en el lugar donde vas a ir, porque la primera parte de un voluntariado es entender la situación, entender la cultura, entender cómo tu mirada puede afectar de una manera o positiva o negativa al lugar donde te acercas y es importante que eso no se hace en una semana gastándote 3.000 euros para hacerte eso, pues 4 fotos con los niños de turno directamente. Wednesday morning at 5 o'clock as the ¿Y entonces lo de day Tinder? ¿Cómo? Lo de Tinder y... ¿Dónde estaba? ¿Me he perdido? No, pues lo de Tinder básicamente... Te he dejado de escuchar a partir de ahí. No, básicamente lo de Tinder es que muchísima gente utiliza las fotos de... las fotos que hacen con esos... No. Claro, con esos niños... Cuelgan en Tinder pues para darse lo su cuelgan en rollo Tinder para ver como de... ¿Cómo no vas a querer estar conmigo con lo buena persona que soy? Literalmente. Mira, en este viaje las fotos que me he sacado con los niños. Y además siempre en ese tipo de fotos... a mí me parece una bandera roja importante. No, es absolutísimamente... Volunturismo y Tinder, relación sin la vida. Efectivamente, van de la mano. Y sobre todo yo que sé que hay que tener claro eso, ¿no? Que verdaderamente ayudar es importante y siempre, y es una de las grandes cosas que tiene el ser humano. Pero que sea de una manera ética, sobre todo. Y hay un punto que esto me lo dijo mi madre una vez con respecto a la gente que se va a hacer voluntariado a lugares del sur global, que muchísimas veces si es intrínsecamente necesario que tengas relación con los niños, ok, se entiende, pero verdaderamente si lo puedes evitar, hazlo, porque lo que no nos podemos es en el lugar de ese niño. Sí, ese niño o esa niña, viene de repente un lunes alguien que le da todo el amor que tiene y no dudo que una semana, claro, pero se va en una semana un y se olvida esa persona, pero ese niño se sigue acordando de esta persona y a la semana siguiente viene otra persona y así semana tras semana tras semana, y ese niño acaba generando una sensación en la vida de que todo el mundo acaba abandonándolo. Y eso es volunturismo. Eso es volunturismo. Sí. Lamintier, muchísimas gracias. Ana Valtierra, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Cerramos la ventana, volvemos a abrirla mañana como siempre a las 4, las 3 en Canarias. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.